Buen día, estudiantes de grado décimo. A continuación, la explicación número 1 sobre el tema de ángulos. Entonces, como concepto previo, tenemos que un ángulo era la unión de dos semirrectas que se cortaban en un punto. Al punto lo llamábamos vértice y a las semirrectas lo llamamos los lados del ángulo. ¿Cómo medíamos nosotros esta longitud de aquí? ¿Sí? Utilizábamos un instrumento que era un graduador, ¿cierto? Utilizamos el instrumento y pues nosotros simplemente colocábamos una línea y comenzamos a medir cuánto girábamos. Entonces medíamos ángulos rectos, ángulos agudos, ángulos llanos, y en trigonometría vamos a hablar de ángulos en posición normal estándar. Entonces un ángulo se define como la rotación de una semirrecta, ¿cierto?, sobre su origen. La posición inicial de la semirrecta es el lado inicial del ángulo y la posición final de la semirrecta en la rotación es el lado final del ángulo. ¿Listo? Este de acá. Entonces tenemos que este lado final me determina además de eso el cuadrante en el que se encuentra. Entonces un ángulo en posición normal estándar, que es en trigonometría, pues un ángulo que se encuentra en un eje de coordenadas cartesianas como el que tenemos acá. Un ejemplo de un ángulo en posición normal estándar, pues lo vamos a hacer, colocamos nuestros ejes, eje X, eje Y, y nosotros colocamos nuestro graduador, nuestro lado inicial. Recordemos que el lado inicial siempre coincide con el eje positivo de las X y el punto, ¿cierto? El punto o el vértice siempre coincide con el origen de las coordenadas. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar un ángulo de 130 grados. Entonces contamos 130 grados positivo. Recordemos que va a ser positivo si va en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y marcamos un punto ahí. Luego trazamos una línea desde el vértice hasta el punto que nosotros colocamos y tenemos nuestro ángulo de 130 grados positivo. Y ahí mismo podemos hacer otro ejemplo. Vamos a graficar otro ángulo más. Sabemos que vamos a graficar el menos 230 grados, entonces mírenlo acá. Comenzamos a contar 90, ¿cierto? Menos 90, menos 180, menos 190, menos 100, menos 200, menos 210, menos 220 y menos 230. Este es el ángulo de menos 230 grados. Para mencionar los ángulos se acostumbra pues a usar letras del alfabeto griego, alfa, gamma, beta. En este caso utilicé alfa y beta. Y recordemos que cuando el ángulo va hacia arriba, arranca de su posición inicial, aquí hacia arriba es positivo, cuando arranca hacia abajo va a ser negativo. Ese es el sentido que el ángulo tiene. Tenemos un ejemplo. Este es un ángulo en posición normal estándar, que es 270 grados. 270 grados, por acá se encuentra en el cuadrante entre el 3 y el 4. ¿Sí? Este ángulo no está en posición normal porque no está en un sistema de coordenadas cartesianas. Y por acá tenemos, bueno, tenemos que el lado terminal del ángulo, positivo en este caso, este es negativo. ¿Listo? Entonces vamos a hallar un ejemplo de ángulo en posición normal estándar. ¿Listo? Entonces, tengo el ángulo de 60 grados. ¿Sí? Se encuentra en el primer cuadrante. Los cuadrantes se mencionan de la siguiente forma: primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Cómo medimos nosotros ese ángulo? Colocamos nuestro graduador y medimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 grados. ¿Listo? La línea pues puede ser un poco más larga, pero bueno, ya depende del estudiante. Ahora vamos con un ángulo de 420 grados. Como 420 grados se pasa de una rotación, recordemos que estamos trabajando en el sistema sexagesimal, en el cual la unidad de medida, ¿sí?, es el grado, y sabemos que cuando damos toda una vuelta completa, ¿sí?, toda la vuelta nos representaría 360 grados. Entonces, como en este caso dimos una vuelta completa, ¿sí?, aquí observamos que la flechita nos indica el sentido, dimos una vuelta completa, 360 más 60 grados sería 420, ¿sí? Entonces este ángulo sería una rotación más 60 grados, ¿listo? Lo medimos también con nuestro graduador y vamos con otro, en este caso negativo. Arrancamos nosotros hacia abajo, medimos nosotros ese ángulo hacia abajo. Como es hacia abajo es negativo, damos una vuelta completa y a esa vuelta le sumamos 360 grados, pero en negativo. Entonces, perdón, le sumamos 300 grados, o sea que sería menos 360 menos 300 grados. También lo medimos con el graduador y nos damos cuenta que 360 y menos 300 para una vuelta y un poco más. ¿Listo? Vamos a hablar de ángulos coterminales. Entonces, cuando hablamos de ángulos coterminales, miramos ese gráfico. Y en ese gráfico tenemos dos ángulos, este de acá positivo 45 grados y este negativo, pero juntos comparten su lado terminal, ¿sí?, o lado final. Sabemos que dos ángulos coterminales, ¿cierto?, son coterminales si comparten su mismo lado final. Entonces,
¿cómo vamos nosotros a dibujar, cómo vamos a hallar ángulos coterminales? Sencillamente, cogemos nosotros el 45 grados y le restamos 360 grados para hallar el negativo y obtenemos el menos 315 grados que aparece acá. ¿Listo? Ahora cogemos nosotros el 360 grados y le quitamos 315 grados del negativo y nos origina el positivo. O sea que para hallar coterminales simplemente sumamos 360 o restamos 360 y nos damos cuenta que damos una vuelta y quedamos en el mismo lado terminal del ángulo al que le sumamos. ¿Listo? Tenemos por acá otro 45 grados y es que yo puedo hallar un coterminal cuando al 360 grados le sumo 45, me da 405 grados, o sea que sería una vuelta más los 45 grados. Aquí tengo coterminal positivo y negativo, pero acá tengo dos coterminales positivos, 45 y 45 más una vuelta más, 405 grados. Entonces sumamos o restamos 45. En este caso, otro coterminal que nosotros podemos hacer, por decir, si cogemos el 45 grados, le sumamos 360, una vuelta más otra vuelta y nos da dos vueltas y 45 grados, que sería 765 grados, que se va a encontrar en la misma posición del lado terminal. ¿Listo? Por acá tenemos un ángulo y su coterminal, uno de 60 grados y su coterminal de 420. Por este lado tenemos uno de 300 grados y su coterminal, que sería menos 60 grados por el otro lado. ¿Sí? Y por este lado tenemos tres ángulos que son coterminales, o sea que comparten su mismo lado terminal. Y tenemos 30 grados, es coterminal con 390 porque sería 360 más 30 grados. Y menos 330 grados, ¿cierto? Que es el resultado de coger menos 360 y sumarle 30 grados. Entonces nos daría menos 330, ¿listo? Ahora, formas de hallar coterminales, ¿listo? Nos pueden preguntar de dos formas. Nos pueden decir que hay un coterminal positivo y uno negativo a 840 grados. Entonces, vamos a dibujar 840 grados. ¿Cómo lo dibujamos? Pues cogemos 360, una vuelta, cogemos otros 360, otra vuelta, y eso nos da 720. ¿Cuánto le hace falta a 720 para llegar a 840? Pues fácil, le hace falta exactamente 120 grados. O sea que ese ángulo es el resultado de sumar dos vueltas de 360 grados cada una, que hace 720, más 120 grados, 840. O sea que este ángulo que yo tengo acá es de 120 grados y también termina en la misma parte. O sea que, ¿cómo hallamos otro coterminal? Al 800, ya hallé el coterminal positivo, ¿cierto? Positivo. Ahora voy a hacer esto. 840 menos 360 me da 480, o sea que 480 es otro coterminal positivo. Si le resto a 480, que fue lo que me quedó, 360 me da otro coterminal positivo. Y si le sigo restando, voy a llegar al negativo, o sea, 120 grados menos 360 me queda menos 240, que casualmente es el ángulo que va aquí por debajo, negativo, que sería menos 240 grados y sería también coterminal. ¿Listo? Cuando me piden, por decir, hallar un coterminal del ángulo 840 que esté entre 0 y 360 grados, ¿listo? En este caso me dan un ángulo de 840, ¿cierto? Entonces yo voy a coger y voy a dividir 840 entre 360, ¿cierto? Están dos veces, 360 por 2 me da 720, ¿cuánto le hace falta a 720 para llegar a 840? Pues 120, o sea que el coterminal que se encuentra entre 0 y 360 grados es de 120 grados, tal y como lo indicamos acá, miren. La única diferencia es que 120 se encuentra entre 0 y 360 grados. Ahora, un ángulo coterminal a 840 que se encuentre entre 0 y 360 grados es 120. Esa sería mi respuesta. Otro ejemplo, haya un coterminal del ángulo 2000 grados que esté entre 0 y 360 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cojo el 360, una vuelta, dos vueltas, llevo dos vueltas, me dan 720, le sumo otros 360 grados, o sea, iríamos en tres vueltas que son 1080 grados, todavía no llego a 2000, otra vuelta más, que sería en este caso 1440 grados, y finalmente lo que voy a hacer es que le sumo otros 360 y voy en 1800 grados. ¿Cuánto le hace falta a 1800 grados para llegar a 2000? Pues le hacen falta exactamente 200 grados, ¿cierto? Exactamente 200 grados. Entonces este 200 grados es el coterminal que se encuentra entre 0 y 360 grados. ¿Listo? Ese es. Esta es una forma de hallar, ¿listo? Que es sumando y sumando vueltas. Pero me dicen, profe, pero ¿qué pasa si es mucho más grande? No voy a sumar vuelta y vuelta, no. Pues fácil, convierto esto en una división. O sea, pongo yo el 2000, lo divido en 360 y me da exactamente 5 veces, ¿cierto? 360 multiplicado por 5 me queda 1800, ¿cierto? Y 1800 a 2000
200, o sea que el 200 es el coterminal. Esta es una forma más práctica y más sencilla de hallar, ¿listo? Pero bueno, si lo hallan de muchas formas, pues es válido. Solamente que esta solo sirve cuando son grados pequeños como 2000, pero digamos que apareciera 50.000, 10.000 grados, pues ya no podríamos hacer ese mismo mecanismo, ¿listo? Entonces ahora viene hallar y dibujar un ángulo en grados que tenga las siguientes características. Entonces, vamos a hallar 5/6 de rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, yo tengo el 5/6, ¿cierto? 5/6. Y una rotación es 360 grados en el sistema sexagesimal. Entonces yo multiplico 5 por 360, en este caso, y 6 multiplicado por el 1 que el 360 tiene abajo. Puedo simplificar. A 360 le saco sexta y me quedaría 60. Y a 6 le saco sexta y me quedaría 1. Lo que me quedaría 5 multiplicado por 60, que sería igual a 300 grados. Y lo siguiente es graficar ese ángulo que me aparece ahí, que sería 300 grados, que sería dar toda la vuelta. Ojo, acá nos hace falta hacerle plano cartesiano para que sea un ángulo en posición normal. Y eso sería toda la explicación. Muchas gracias.